Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto para mí compartir otro capítulo más de esta serie que hemos denominado Discernir lo que agrada al Señor. El entusiasmante camino del discernimiento. Eso que tantos bautizados, tantos hombres y mujeres, jóvenes y adultos preguntan, ¿no? Maestro que vea, Señor, ¿por dónde? Muéstrame, Señor, tus caminos. Indícame, Señor, tus senderos. Bueno, esto es lo que intentamos a través de esta serie, dar aportes, elementos que ayuden a saber elegir bien, de acuerdo a la voluntad del Padre Dios en nuestra vida, manifestada por la presencia de Jesús vivo, su palabra, los sacramentos, la asistencia del Espíritu Santo. Y quería profundizar un poco en el tema para ver cómo los santos nos han ayudado y nos ayudan en este camino del discernimiento. Por ejemplo, San Gregorio de Niza, hablando sobre el perfecto modelo del cristiano, nos dice: todo aquel que tiene el honor de llevar el nombre de Cristo debe necesariamente examinar con diligencia sus pensamientos, palabras y obras y ver si tienden hacia Cristo Jesús o se apartan de Él. Y también nos dice: es la misma y única nitidez la que hay en Cristo y en nuestras almas. La unidad perfecta, ¿no? Allí. Pero con la diferencia de que Cristo es la fuente de donde nace esta nitidez y nosotros la tenemos derivada de esa fuente. Y San Bernardo, en sus sermones, nos dice: no me interesa mucho saber de dónde viene mi mal, con tal que sepa que es malo para mí. Más bien he de vigilar y orar para no consentir de donde quiera que provenga. No he sabido, lo confieso, a quién asignar el origen de una emoción cierta, si al corazón o al enemigo, pues en ambos casos es mala y procede del mal. Se halla en mi corazón, aunque no provenga de él en ambos casos. Lo cierto es que está en mí, aunque no sepa con certeza qué de atribuir al corazón y qué al enemigo. Pero en esto no hay peligro, nos decía San Bernardo. Por eso entonces, hoy podríamos decir en este capítulo que discernir es buscar desde el amor en situaciones no claras, en situaciones confusas, en situaciones difíciles. Por eso digo, atención a esto, ¿no? El otro día, una consulta que nos llegaba, nos decía un joven que a veces cree que se está complicando la vida. A la hora de preguntarle al Señor, maestro que vea, a la hora de tener que elegir, saber discernir le da la impresión de que está buscando la quinta pata al gato, queriendo dividir un pelo en 8 y en vez de clarificar se enreda más. Bueno, entonces esto no es discernir, no, porque no se trata de complicarse la vida, no, se trata al contrario, de buscar elementos para que la vida sea más plena. Ahora, si lo ves como con la mirada de aquel que está sentado en el café o en el bar tomándose un cafecito todos los días, 5 o 6 horas, y bueno, si eso es no complicarse la vida, bueno, según como tú lo veas, pero si hay en ti un corazón inquieto que está en búsqueda, esto no es complicarse la vida, al contrario. Son opciones que ayudan a madurar, a crecer, a ser más persona, más libre, más feliz, más pleno, con un horizonte amplio. Es decir, yo no creo que haya nadie que de repente sepa que hay una vida más intensa, más maravillosa, que se quede a mitad de camino por pereza, por flojera, por no intentarlo, por no complicarse, simplemente por evadirse, alienarse, escaparse, no sé. Pero vamos a meditar juntos un texto de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. San Pablo dice: y lo que pido en mi oración es que el amor de ustedes siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que puedan aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo Jesús. Qué lindo. Y ya sabemos que el fruto del amor maduro, según la misma carta de San Pablo a los Gálatas, es justamente eso, ¿no? La capacidad del conocimiento y la capacidad de discernir lo que es importante, lo que agrada, lo perfecto, por encima de toda norma o ley moral y sobre todo por encima de toda moralina.
Porque a veces se confunde el concepto de lo bueno con una bondad de tipo psicológica o sociológica o puramente humana, pero que no es la bondad de Dios que el Espíritu dimana en nosotros. Lo mejor no puede estar en dos cosas al mismo tiempo. Debo aquilatar lo mejor. O está en una o está en otra. Lo que es importante, no lo mejor, o lo que es importante no puede ser nunca una cosa abstracta, sino debe ser una cosa que se manifiesta por la voluntad de Dios a través mío o en mí, en lo concreto. No puede ser una cosa abstracta. Por eso, cuando hablo de buscar desde el amor, es preguntarse si lo que debo hacer, lo debo elegir, además de ser algo moralmente bueno, es lo que Dios quiere de mí. Porque como dije antes, no basta con que sea bueno desde un punto de vista humano o desde un punto de vista simplemente moral o simplemente psicológico. Hace falta que vea que Dios lo quiere. Que vea que Dios lo quiere. Necesito hacer una lectura espiritual de esto, no solamente una lectura moral o una lectura psicológica o una lectura de tipo afectiva. Necesito comprender, captar que Dios lo quiere. Necesito un juicio valorativo que me haga ver realmente que, iluminado por la fe, Dios está queriendo esto de mí. Porque a veces se escucha decir a la gente, y bueno, yo recuerdo hasta un curita que decía, bueno, si no hace ni mal ni bien, háganlo. Bueno, no sé, ¿qué discernimiento es eso? ¿Qué discernimiento es eso? Es más o menos como en Argentina el mate cocido, decimos, que se hace con la yerba mate. ¿Sí? Bueno, el mate cocido no hace ni bien ni mal, es como un té. Pero no así en la vida de la fe, creo yo, ¿no? No así en la vida de la fe. O sea, si uno ama la voluntad de Dios, tiene que amar también lo que Dios está queriendo. Porque una cosa es ser complicado, retorcido, rebuscado, que no está bueno, pero otra cosa es confundir sencillez, simplicidad, corazón de niño con un simplismo más cercano a una ingenuidad cómoda, superficial, frívola, mediocre, que a lo que realmente es ser la sencillez y la simplicidad de un corazón que sigue buscando a Dios, lo sigue buscando con rectitud de intención, porque justamente es un corazón de niño. Entonces, en lo que estoy diciendo, me parece importante esto, ¿no? Hay dos elementos fundamentales para el discernimiento espiritual que hay que tener en cuenta. Dos elementos fundamentales. En primer lugar, que uno esté ante una situación con interrogantes, es decir, oscura, incierta. Por ejemplo, si uno tiene que participar de la Santa Misa el fin de semana, pongamos este ejemplo, vamos acá, pongamos este ejemplo. Si uno tiene que tomar una decisión, bueno, si la misa de fin de semana es a las 7 p.m., a las 19 horas, no hay ningún problema. Ya sé que es el domingo, a las 7 p.m., a las 19 horas, me lo agendo, me lo anoto, ya está. No hay mucho que discernir, ya está. O sea, pero si el discernimiento pasa porque, wow, me han llamado por teléfono y me dijeron que hay una posibilidad cierta de que en mi compañía, en mi empresa, haya un cambio de sucursal, de filial, de una ciudad a otra, que tal vez me darían un ascenso, un aumento de sueldo, de salario. Wow, tengo que decidir, porque esto significa un traslado, desarraigo, o viajar todos los días. A ver. Uy, qué confusión, qué lío, tengo que pensar. Hay que tomar el toro por las astas. Esto es distinto. Aquí hay que tomar el toro por las astas. Aquí hay que orar. Hay que discernir. Hay que consultar. ¿Se acuerdan de el intelecto, el corazón, la afectividad, los valores, pero también la fe? Entonces, lo segundo sería buscar la voluntad de Dios y buscarla desde el amor para ver más claro. En vez de buscar solamente a nivel de especulación de lo que me convendría más por una mezquindad muy individualista, hacerlo desde el amor. Hacerlo desde el amor. Y esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hacer esta decisión o hacer este discernimiento desde el amor nos va librando de todo apego
aunque sea muy sutil, a uno mismo de todo resentimiento, de todo hasta complejo de superioridad o de inferioridad, porque en último término, si lo hacemos desde el amor, nos va quitando el apego a la propia persona, o sea, nos da más libertad interior. En la decisión que tomemos no está tanto el yo presente, sino el deseo de hacer lo que Dios quiere y pedirle a Él, maestro, que vea, ¿no?, qué quieres que haga. Entonces esto, hacerlo desde el amor, nos va quitando todos esos pequeños virus o bacterias que están siempre presentes, ¿no? El apego al yo, a la imagen, al prestigio social, incluso a lo económico. Entonces uno va tomando una decisión porque es una búsqueda desde el amor, una búsqueda en el amor de Dios. Uno busca al Señor y busca su voluntad, no se busca a sí mismo. Esto es importante. Se puede ser simple, sencillo, buscando al Señor. Y una manera importante de ensayarse en esto y crecer en este discernimiento, en este buscar con corazón inquieto desde el amor, no desde uno mismo, no desde la miopía, no desde lo meramente cerebral, no desde lo puramente volitivo o afectivo, sino desde el amor, es el examen diario de conciencia espiritual. Sí. Un examen diario en tu vida, un examen diario de conciencia espiritual propio para el que está buscando y queriendo hallar a Dios en todas las cosas, al decir de San Ignacio de Loyola, ¿no? Entonces, este examen de conciencia que se puede hacer cada noche tranquilo, antes de dormir, en una hoja, en un pequeño cuadernito, libretita que tengas sobre tu mesa de luz o en tu escritorio o en tu mesa de cocina, ¿no?, para tuya, personal. Haces un examen, si quieres, con 2 columnas, ¿no? Entonces vas poniendo en esas columnas, en un clima de oración, por supuesto, no se trata solamente de un examen así de tipo racional, sino en un clima de oración preguntarte, por ejemplo, ¿cómo estuviste, Dios, hoy presente en cada cosa que hice? Entonces, si quieres, puedes poner en 2 columnas debilidades y fortalezas. Debilidades y fortalezas. Y puedes poner, si quieres, de 0 a 10, cómo te pareció que realmente, o cómo le pareció al Señor que Él estuvo presente o que tú lo dejaste estar presente en tu vida. Otra pregunta es, ¿qué querías hoy, Señor, de mí? ¿Qué me estabas pidiendo? ¿Y me di cuenta? ¿No me di cuenta? Y si me di cuenta, ¿qué obstáculos puse? Otra pregunta es, ¿cómo apareciste hoy, Señor, en este día que terminó o que termina? ¿Cómo apareciste, Señor, hoy en mi vida? ¿Vestido de qué? ¿Vestido de qué hermano o de qué hermana? En el trabajo, en la escuela, en la calle, en el bus, en el colectivo. ¿Cómo apareciste, Señor? Interesante esto. ¿Cómo te diste a conocer? Si no caemos en eso, en ese cuento que muy conocido de León Tolstoy, ¿no?, de aquel que soñó que Jesús lo iba a visitar, ¿no?, y que iba a venir a almorzar con él, y entonces él se levantó a la mañana temprano, fue a buscar todo, preparó la comida, limpió la casa, y en ese trajín le tocaron la puerta, para hacerlo breve, ¿no?, le tocaron la puerta 3 veces. Uno era que un hambriento que le estaba pidiendo comida, otro era uno que se había perdido, que buscaba una dirección, ¿no?, y otro era alguien que buscaba alojamiento, y él a los 3 los atendió rapidísimo, casi que los echó porque él estaba ocupado, porque estaba esperando al Señor. Y después, cuando con la mesa lista y toda la comida preparada, el Señor no apareció, él se le quejó. Y el Señor le dijo, pero si yo vine 3 veces hoy y ni me atendiste casi. Es decir, esto también es importante. ¿Cómo se aparece el Señor? ¿Revestido de qué cada día? ¿Cómo se hace presente el Señor cada día? También, ¿cómo se hizo presente el Señor hoy en la lectura de la palabra? También para ponerlo. Medité la palabra de Dios hoy, el Evangelio de este día. ¿Cómo se hizo presente el Señor en este día, en mi vida? También, si hubo paz, si hubo tristeza, si hubo angustia en mí,
si hubo un reencuentro con alguien, una reconciliación, si experimenté la presencia del Señor por el éxito o por el fracaso, en la oración que tuve delante del sagrario en este día, o en la oración que hice con el Evangelio, con la lectio divina, la lectura atenta y meditada de la palabra, cómo le respondí a las insinuaciones del Espíritu Santo en mi vida, cómo le respondí a esa palabra, cómo recibí sus beneficios, sus gracias, abierto, libre, contento o de mala gana. Todo esto es importante en el examen de conciencia de cada noche. No se trata de que estés allí 1 hora y media porque te parece que te di muchas preguntas y te parece que... No, pero cuando te ejercitas diariamente, esto se va haciendo bien, en un clima de oración, y se va haciendo... ¿Y cómo te ayuda a crecer esto? ¿Cómo te ayuda a crecer el discernimiento espiritual? ¿Cómo te ayuda a crecer el examen de conciencia diario cada noche para el discernimiento espiritual? Para saber lo que Dios te está pidiendo, cómo te lo pide. Por eso hay que hacerlo. Por eso hay que hacerlo. Es importante. Bueno, así que entonces en una hoja dividida en 2 columnas, ayuda y no ayuda, ¿no? ¿Qué te ayuda y qué no te ayuda? Y cada día escribe, resumiéndolo, con una frase breve. Después de este examen de conciencia, que puedes poner las debilidades y fortalezas, puedes poner también lo que te está ayudando y no te está ayudando a crecer. Hay otra cosa que yo lo hago personalmente, que ayuda también, que me ayuda mucho, y es que de la misa dominical, del mensaje de la palabra de Dios, de la misa dominical, tomo un propósito, gracia, para toda esa semana. Entonces, el examen de conciencia de cada noche también está iluminado por ese propósito, gracia, que tomé en la misa dominical. Otros también toman un propósito mensual, de acuerdo al tiempo litúrgico, de acuerdo al último retiro que hicieron, de acuerdo a alguna dificultad que están viviendo, alguna debilidad que están viviendo, entonces toman un propósito mensual y eso también lo involucran, digamos, en el examen de conciencia diario. Pero reitero, si es posible terminar el día, además del examen de conciencia, con una frase que resuma todo y que sea una acción de gracias dirigida al Padre a través de Jesús. Que no sea una frase meramente introspectiva, sino que sea una frase que surja de tu corazón hacia el corazón de Dios y que sea escrita allí en tu pequeña libretita, cuadernito de espiritualidad, para que entonces haya de verdad un crecimiento en tu discernimiento, discernimiento espiritual. Hablando de esto, muchas veces se nos pregunta, ¿no? Algo más sobre este examen de conciencia, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿sobre qué hago el examen de conciencia espiritual? Bueno, se supone que el examen de conciencia espiritual está alimentado en la oración diaria, en el contacto diario con la palabra de Dios, en los retiros espirituales o ejercicios espirituales que haces cada año, en los famosos congresos que haces cada año o tus días de soledad en algún monasterio. En fin, todo eso va alimentando lo que es el examen de conciencia. Pero a veces me llega una consulta o me llega en la misma parroquia, ¿no me podría dar, padre, algunas citas bíblicas que me ayuden al examen de conciencia diario? Bueno, sí, podrían ser, cómo no. Hemos tenido ya en los primeros capítulos de esta serie algunas citas bíblicas, pero no viene mal tomar alguna referencia que te ayude a vivir con alegría esto del examen de conciencia diario y no como una introspección terrible, como quien se clava un puñal en el corazón y está revolviendo. No se trata de eso, se trata de esta actitud de hijo, de hija alegre que abre su corazón al Padre con confianza al terminar la noche, el día y a la noche, entonces lo hace con misericordia, ¿no? También. Y ya en el Antiguo Testamento encontramos la lucha espiritual, porque en el capítulo 3 del Génesis vemos a la mujer actuar sin suficiente discernimiento ante las insidias de la serpiente que le va desfigurando la imagen de Dios. Y también en Éxodo 7
del 8 al 25, puedes ver a los magos de Egipto hacer prodigios como Moisés. Solo en el capítulo siguiente notamos que no tienen igual poder. Además, es interesante caer en la cuenta cómo los mismos magos, y hoy abundan magos en este posmodernismo de la New Age, del pensamiento mágico, abundan los magos, vemos cómo interpretan esta señal, es el dedo de Dios, algo que no puede reconocer el faraón porque endureció su corazón. Fíjate además, avanzando en la Biblia, a pasos agigantados en estos textos, 1 Samuel 16, cómo Saúl es transformado para el bien por el buen espíritu y es zarandeado por el mal espíritu. Y es muy importante para el Antiguo Testamento el poder discernir entre los verdaderos y falsos profetas. Y también en estos tiempos, mi amigo, es muy importante saber discernir entre los verdaderos y los falsos profetas, ya que estos últimos engañan al pueblo y en su actuar no hay diferencia con los auténticos. Puedes leer, si quieres, Primera de Reyes 22, Jeremías 23 y 28, Ezequiel 13, cómo distinguir la verdadera de la falsa profecía. Se proponen dos criterios: el cumplimiento de la verdadera profecía, Jeremías 28:9, Deuteronomio 18:22, y la coherencia de lo que se enseña con lo mandado por Dios, Deuteronomios 13:2 y 6 y Jeremías 23:22. El rey de Judá, llamado Ahaz, no quiere aceptar el signo de Dios, Isaías 7:10 al 14. Tantas veces también nosotros no discernimos los signos del Señor porque no nos agrada cambiar nuestra conducta de vida. Nos hacemos los sordos, los ciegos, los tontos, los necios, porque no nos gusta comprometernos seriamente por algo o por alguien. No nos da la gana, no nos canta. Listo. Entonces caemos en este error. Y también el texto de Baruch 3 es muy importante porque invita a aprender a discernir y así volver a la fuente de la sabiduría. Se puede perecer por la falta de discernimiento, por no captar el sentido más profundo del ser humano y del mundo. Se puede perecer. También en el Nuevo Testamento vemos quienes disciernen bien y quienes no la auténtica palabra de Dios. Jesús está en el centro de este discernimiento. Aquellos que se dejan guiar por Dios son dóciles a su espíritu, reconocen con más o menos esfuerzos el querer de Dios, su plan de amor, la encarnación de su Hijo. Pensemos como discierne la Virgen María, Lucas 1, 26, 38, 46, 56. Su prima Isabel en la visitación, Lucas 1, del 39 al 45. Pensemos en Zacarías, Lucas 1, 67, 79. Pensemos en José, Mateo 1, del 18 al 24. Los pastores también son dóciles a las indicaciones del ángel del Señor, Lucas 2, del 8 al 20. Igualmente los magos, Mateo 2, 12. Simón, movido por el Espíritu, reconoció al Cristo del Señor, Lucas 2, 22, 35. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Marcos 4, 1, 11. Son insinuaciones del espíritu del mal para que deje de ser Mesías, siervo, servidor. Juan, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el seno materno, Juan Bautista, Lucas 1:15, proclama el advenimiento de uno que bautizaría en el Espíritu, Lucas 3, y estaba en grado de testimoniar que él era hijo de Dios, Juan 1:32. Pero es grande su estupor al no verlo con las vestimentas de justiciero. Entonces debe discernir, atención, debe discernir Mateo 11, 2, 6. En general, creemos saber lo que Dios debería hacer por ser Dios. Pero en cuanto a la verdadera obra de Dios se manifiesta, comprobamos reconocerla si utilizamos el discernimiento y nos quitamos los esquemas que tenemos de Dios y dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida, de verdad. Jesús mismo contesta a los fariseos y saduceos que no saben ni jota de esto y le pide una señal del cielo, que no pueden discernir los signos de los tiempos. Ustedes me piden una señal del cielo.
y no saben discernir la presencia de Dios en los signos de los tiempos. Ustedes no saben ni jota de nada. Claro, entonces eso está en Mateo 16:3 y Lucas 12:56. Y sí, y Pedro hace un excelente discernimiento cuando, iluminado por el Padre, confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 16, del 17 al 21. Sin embargo, merece el fuerte reproche de Jesús cuando, acto seguido, ante el primer anuncio que hace Jesús de su pasión, ¡ay! Pedro le dice, no, maestro, esto no, que se nos van todos los adeptos. Y entonces, ahí le dice Jesús, tus pensamientos no son de Dios, Pedro, sino los de los hombres. Mateo 16, 21, 23. ¿Te cansaste? Bueno, si te cansaste, lo siento, pero mira, te di un montón de pistas para un discernimiento sincero. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más le podemos decir al Señor? Que esta palabra nos toque hondamente, Señor, para que podamos discernir con libertad interior y con mucha alegría cuáles son tus caminos. Es posible hacerlo con paz, con sencillez y con mucha profundidad. Amén. Manos a la obra. Que el Señor te bendiga. Paz y bien.